Stop Ilegal. Bueno, este es un programa llamado Stop Ilegal, el primer programa que estamos haciendo del año, de nuestra vida, en esto de las redes sociales. Estamos innovando en esa gestión. Stop Ilegal está iniciando su transmisión a partir de hoy en la nueva gestión de transmitir por YouTube y por nuestras redes sociales. Acuérdense que venimos saliendo a través de nuestros patrocinadores, que son Ceprobianca, Servicio de Protección y Vigilancia Andina. También tenemos la gente de Mr. Pollo que nos acompaña, tenemos también la gente de Panadería Caracol, y por un lado tengo a la gente de Ceprobianca participando aquí, la gerente de ventas, Joana Rengifo, y tenemos también a la gerente de mercadeo, servicios PSP, el Servicio de Protección y Vigilancia Andina, Sara Arce. Bueno, mi nombre es Renato Arce y bienvenidos todos. El tema es bien particular, bien calidad, me parece un tema bien relajado, bien live, es hablar y escuchar. Este tema está relacionado a construir el liderazgo. ¿Qué es construir el liderazgo? Bueno, es ver esas características que un líder debe tener para poder aprender a dirigir los grupos que estén bajo su disposición. No vamos a hablar de qué es un líder, sino vamos a construirlo. Como primera característica vamos a hablar del habla. Yo creo que es una buena entrada. No sé qué opinan. Sí, es fundamental. ¿Qué opinas del habla? Bueno, importante. La mujer habla muchísimo, habla por los codos. Soy una de ellas. Escúchame, todas las mujeres hablan. Las mujeres puede ser que no hablen, a lo mejor mucho en la calle, pero llega el esposo y le quieren dar hasta por la cédula hablando. Claro, hay que ponerlo al día con la información del día. ¿Qué pueden hablar ustedes o decir pues del habla? ¿Qué importancia tiene el habla en los seres humanos? Es importante para poder cumplir objetivos, lograr la comunicación, lograr transmitir ideas, sentimientos, pensamientos a otras personas. Sí, es verdad. Yo pienso sí, igual. Es la base de nuestra comunicación. Sí, tú sabes que ahí me sorprendió, yo viendo algo de los temas sobre el habla, ahí me sorprendió dos cosas. Hay una consulta que está hecha en Estados Unidos, de hecho la hizo fue una científica que es rusa, pero tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, en la Universidad de California. Ella habla de que el lenguaje nos forma, es decir, nos hace lo que somos, el lenguaje. Al punto que ellos hicieron un experimento de los idiomas. Entonces, por ejemplo, en el idioma norteamericano, una persona, el idioma norteamericano no tiene esa diversidad de palabras que tiene el castellano. Entonces, la persona decía que por ejemplo, se te cayó un vaso. En inglés, que la verdad que no carezco de esa versatilidad de ser bilingüe, pero que se te cae un vaso no describe el motivo por el cual se te cayó, o sea, si lo dejaste caer por cuenta propia, o fue sin querer, o fue que realmente lo tiraste al piso con ira. Entonces, como eso no se da, esa capacidad de discernir el motivo, entonces cuando los norteamericanos escuchan esta frase, se te cayó el vaso, en inglés, ellos no piensan en el motivo, sino que piensan es en el hecho. En el hecho. Se cayó. Pero cuando un hispano hablante o un latinoamericano dice se te cayó el vaso, normalmente le puede decir dejaste caer el vaso y tiene una connotación, pero le dice tiraste el vaso, entonces ya tiene la otra connotación, tiene el motivo. Entonces me pareció interesante ver cómo el lenguaje, según el tipo de idioma que se habla, puede generar en nosotros la capacidad de demostrar más emociones o no. Y eso dio como consecuencia de que los norteamericanos, por eso es que son un poco más fríos, son mucho menos de abrazarse, son mucho menos de conversar, o sea, tienen esas deficiencias emocionales de transmitir emociones. En cambio, el latinoamericano no, el latinoamericano todo lo vive a lo máximo, o sea, si está muy triste, está muy triste, entonces dura 10 días bebiendo, llora, o sea, agarra las etapas de la ebriedad, ¿no? Primero se ríe, después se pone triste, después pelea y después se queda dormido. Entonces, pero eso no es por la bebida, es por el lenguaje.
por la forma de expresarse de esta Sí. parte. Yo últimamente he visto mucha información referido a eso y tengo algunos amigos que están en Estados Unidos y les pega mucho el cambio. De repente cuando ellos están acá en Latinoamérica y se van allá a Estados Unidos, ven a la gente como muy fría, poco empática. De repente no es que esas personas son frías y poco empáticas, es que es más la cultura de ellos. Ellos se han acostumbrado Bueno, y te digo a que si son. expresarse de esa manera y está bien para ellos. Y si son fríos e empáticos con referencia a nosotros. A nosotros, y a nosotros nos pega por eso, pero ellos quizás se han Ellos lo que acostumbrado. se acostumbran a esa área porque evidentemente. Otra cosa que me llamó la atención sobre el habla es que fíjate, en el año 1950 fue el momento en que se inició los primeros proyectos de inteligencia artificial en el mundo. Y para 1965, un científico llamado Land decía que ¿cuál era la definición en 1965 de una máquina que tuviera la capacidad de ser inteligente de forma artificial? O sea, ¿cuál era su definición? Entonces, él era un experimento, él ponía a una persona en una computadora de un lado y a otra en otro lado. Ellas no se veían entre sí y no era que hablaban, sino que, digamos que hablaban a través de la escritura. Okay. O sea, Se con comunicaban. el teclado, pues, tin, tin, tin. Es una forma de hablar a través de la escritura. Entonces, ¿qué pasaba? Que si la persona que estaba en la máquina 1, que era un ser humano, no lograba distinguir cuándo hablaba con la máquina o cuándo hablaba con una persona, esa máquina se consideraba que tenía inteligencia. Sí, porque se adaptó al tipo de lenguaje del ser humano. Y podía responder de una manera que generaba confusión. Decía, es decir, Natural, no puedo distinguir cuándo hablo con una máquina o cuándo hablo con una persona. Entonces, fíjate, el lenguaje es tan interesante, o sea, digamos que genera tanta empatía y tanta estrechez, que si una máquina, hablando de un ordenador, una computadora, logra, digamos que hacernos creer que estamos hablando con una persona, entonces consideramos que es una persona. O sea, podemos creer emocionalmente que estamos hablando con una persona cuando no lo estamos haciendo. Eso me parece interesante también. Y supongo que eso es lo que le pasa a muchos que se han metido tanto en el mundo de las redes, que ellos de repente están interactuando con una máquina y se les olvida el mundo exterior, se les olvida la familia y las relaciones así, persona a persona. Las grandes empresas saben lo que significa esto en el lenguaje y cómo impacta en las personas. Las grandes empresas lo saben. ¿Qué hacen las grandes empresas? Utilizan todas las palabras que desde nuestra infancia hemos escuchado y que nos van a recordar ciertos eventos relacionados a sentimientos. Y eso te impulsa a agradar a ese producto que te están vendiendo. Entonces esa conexión emocional con el producto o el servicio que te venden hace que tú logres comprar. Entonces el lenguaje, el habla, tiene esa connotación de interés. Cuando yo creo que cuando tú no entiendes cómo debes expresarte, o sea, utilizar las palabras correctas para todo, y también no entiendes cuándo se están aprovechando de tu propio lenguaje, o sea, de tu propia forma de hablar para captar tu atención, creo que puedes ser víctima del sistema, ¿no? Pero si por el contrario tú sí lo logras entender, entonces ya no serías víctima del sistema, sino que más bien serías un aprovechador de forma positiva del sistema. De esos recursos. Sí. ¿Qué te parece el comentario? También que el lenguaje no solamente depende de nuestra crianza, sino también de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros decidimos, de los hábitos que tenemos. Claro. Porque es imposible sacar de adentro de nosotros lo que no hemos cultivado, de lo que no nos hemos alimentado. Nuestro lenguaje surge a partir de nuestros pensamientos
incluso de nuestros sentimientos. Tal cual. Para poder expresarnos de la mejor manera, pues tenemos que haber sembrado en nosotros ese tipo de palabras, ese tipo de conocimiento. Tal cual. Te robó la idea. Tú tienes dos tipos de siembra, la que te sembraron cuando creciste y la que tú entonces después que has cosechado de lo que te dieron, con el lenguaje tú dices, bueno, pero yo quiero cambiar entonces esto que no me sirve. Entonces, bueno, yo me siembro otras cosas dentro de mi mente para que cuando yo tenga que cosechar mi habla, sea lo que yo quiero reflejar hacia los demás. Y a veces uno dice, no, es que yo no sé hablar, yo no me sé expresar. Yo no me sé expresar, Sí, tú me entendiste. Tal cual. Y no es que no te sabes expresar. Yo siempre digo eso, te lo digo a ti. Es que no te has alimentado de cosas que te ayuden a expresarte. Pero es una decisión que uno toma. Sí, tú sabes que, interrumpiéndolos aquí, estaba pensando lo importante que es la lectura. Porque últimamente hemos perdido mucho el hábito de leer. Es más fácil ver un video, escuchar un audio, es más fácil. Bueno, a mí me pasa, a veces, no, prefiero escuchar, digo, esa no es mi cosa. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a la lectura? De repente ay no, pero qué aburrido, porque normalmente la gente de ahora, por decirlo de alguna manera, lo ve como algo aburrido, pero cuando nosotros hablamos, si somos personas que tenemos ese hábito de la lectura, vamos a tener más compendio de palabras de dónde extraer en el momento que nosotros nos tengamos que expresar, estemos en una situación formal o en una situación del día a día, casual. O incluso personal, de sentimientos, y no sé cómo expresar cómo me siento. Lo que hayamos leído nos puede dar el vocabulario para expresar lo que estamos sintiendo. Sí, hay otra cosa interesante que es que, por ejemplo, el escribir y leer activa en la memoria que es a corto plazo, la activa de una forma mucho más eficiente, y también en la corteza prefrontal activa la creatividad. Entonces una persona que escribe y que lee, sí, evidentemente, entendiendo que la escritura y la lectura son herramientas para cultivar el lenguaje, o sea, es decir, pues estamos hablando del lenguaje, ¿no? Pero al final de la historia es que la persona se hace más creativa. Entonces, si entre más creativo eres, ¿cómo expresar lo que tú quieres, lo que tienes entre tu mente, o sea, lo que tú has creado? A ti te pasa, por ejemplo, yo te he escuchado cuando dices, es que no me entiendes, o no, tu frase no me entiendes, sino no sé cómo decirlo, pero lo tienes todo en tu mente. Claro, como estamos acostumbrados, de hecho, la escritura tiene que ser escritura a mano, esa que viene con el lápiz, que a lo mejor la gente ya no sabe qué es un lápiz. Y en uno causa un efecto impresionante. Yo te digo, por lo menos mi tipo de para yo captar las cosas, yo las tengo que escribir. O sea, porque de repente tú solamente me dijiste, vamos a hacer esto así asado, pero yo no lo escribí. Así asado nunca digo yo. Bueno. Así asado lo único que digo cuando estoy cocinando. Así asado. Tú me entendiste. El lenguaje. Tú me entendiste. Eso era solo como un ejemplo de lo que no se debe es para hacer. resumir el tema en así asado. De lo que no se debe decir. Okay. Así no. Bueno, entonces el otro enfoque o la otra contraposición del lenguaje, ¿cuál es? Si la persona no está hablando, está en silencio, está callada. ¿Y qué estaría haciendo? Estoy escuchando, sí. Te estoy escuchando. Ahora, el escuchar es digamos que la contraposición de hablar, ¿no? O sea, decir, bueno, por un lado está una persona que habla y por otro lado debe estar alguien que escucha. Pero escuchar, ¿qué creen ustedes? Porque la verdad que escuchar, yo tengo mi propia interpretación de lo que es escuchar, pero me gustaría escucharlas a ustedes primero. Muchas interpretaciones propias. Sí. Bueno, hay personas que dicen, no, yo te estoy escuchando, pero en realidad no lo están haciendo, están oyendo. Cuando alguien escucha, no solamente es oír lo que sucede, sino es entender lo que me estás diciendo, ir más allá incluso de lo que me estás diciendo, simplemente meditar en lo que, pero ¿qué hay detrás de lo que me está diciendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el momento?
prestar realmente atención a tus palabras, a tus gestos, imaginar incluso lo que me estás diciendo. Eso es escuchar. Es verdad. Tú sabes que no es lo mismo decir hola que decir hola. Sí, claro. es que uno también escucha con los gestos, realmente es así. Pero, y escuchar tiene un agregado que es que tú puedes identificar la emoción que promueve la persona. Cuando uno habla del lenguaje como una forma de expresión, o sea, el habla en sí misma, eso refiere a que lo que identificamos es que uno puede expresar todo lo que tiene en su mente, en sus emociones, inclusive hasta cómo uno lo puede hacer. Pero escuchar es la percepción de todo eso, es decir, el que escucha percibe entonces lo que aquel piensa, lo que aquel efectivamente siente. O sea, a veces escuchamos a alguien y a lo mejor la persona viene molesta, pero cuando hurgas en esa molestia te das cuenta que lo que está es triste. Sí. ¿Por qué? Porque llega y dice, bueno, pero ¿por qué está molesta? Porque se frustró. ¿Se frustró por qué? Bueno, porque la persona que más amaba falló con cosas que son... Hay algo de trasfondo, o sea, no es tan simple como Como la las ira con que palabras llegó. que dijo, lo que... La palabra que demostró su ira, de fondo lo que tenía era tristeza. Va algo más allá. Y cuando va la tristeza, si va más hacia el fondo, entonces es dolor. Y si es dolor, es porque alguien te traumatizó. Bueno, no sé si se traumatizó. Te ¿Cómo se traumó. dice? Te traumó. Sí. Bueno, No, estamos aprendiendo. Sí, vale, sí. Yo sé que aprendiendo. una vez yo, delante de un psicólogo, yo dije traumatizó. Se me escapó, discúlpame. Bueno, y me dijo, no, mira, traumatizado es aquel que ha sido golpeado. De trauma. Ah, ok. Ajá, O sea, y los traumas emocionales son, se traumó. Entonces se traumó. Bueno, Trataré de recordarlo. el lenguaje, tienen que ampliar, para que hablen bien, ampliar el lenguaje. Pero lo cierto es Otro ejemplo. que el tema de escuchar es un tema que también va más allá de las palabras, sino que va hacia los sentimientos, hacia esa parte más intrínseca. Ahora, que yo también creo, honestamente, que escuchar está basado en el hecho de investigar. El buen investigador es el que escucha. Ok, porque claro, pero investigas porque tienes un interés hacia lo que esa persona te está diciendo. Excelente. Y me parece importantísimo, o sea, cuando uno involucra ese sentimiento de interesarse por el otro, tú vas a escuchar, pero si sencillamente no haces eso, o sea, ¿cómo Tal le cual, prestas atención? tal cual. Y tú no la querías invitar. Y entonces, Sin comentarios. Pero sí, pero es así, escuchar implica tener interés en el otro. Nadie escucha a otro con esa profundidad que hemos conversado si no está dispuesto a tener ese interés que puede ser disfrazado, o sea, puede ser investido a través de un amor desinteresado. Es decir, de esas cualidades que tienen que ver con la empatía, con la bondad, con el hecho de querer ayudar a los demás, o sea, interesarse en la otra persona, inclusive de buscar el provecho de esa persona, es decir, que esa persona se edifique, crezca. el sí, beneficio de esa otra persona. así es. Entonces, por eso es que muchas veces hay una cosa bien interesante, que con esto creo que podemos finalizar esta primera parte de Stop Ilegal, es que nosotros los seres humanos estamos dispuestos, siempre estamos dispuestos a vivir en grupos sociales. Esa es nuestra condición normal. Es así. Normal. Si una persona tiende a salirse de un grupo de una manera prolongada, es decir, de aislarse, no le gusta estar en los grupos sociales, su mayor tiempo de vida es que le gusta realmente estar encerrado, entonces esta persona pues evidentemente ha sido dañada por los grupos naturales de vida. ¿Cuál es el grupo natural de vida del ser humano? La familia. La familia. La base. Porque a veces dañamos nosotros el grupo social más importante que tiene un ser humano, que es nosotros como padres a nuestros hijos, porque no hablamos correctamente con ellos y tampoco escuchamos correctamente. Eso, Entonces, mucho de eso. Ahora, el padre y la madre dentro de un hogar es una especie de líder. Entonces, en este segmento que es construyendo el liderazgo, y ya vamos a continuar en otro segmento con las demás características, dos características importantes de un líder son el hablar
y el escuchar. Si no, el liderazgo le va a faltar dos ingredientes esenciales. Bueno, despide, Sara. Chao. Bueno, recuerden que estamos también saliendo, pues gracias también a la gente de Servicio de Protección y Vigilancia Andina, que es Ceprobianca. También estamos con la gente de Mr. Pollo, que estas son sus instalaciones, Panadería Caracol, y también estamos con Servicios PCP, que es parte de quien nos acompaña en la gerencia de venta de Ceprobianca, Joana Regifo, y Sara Arce en la gerencia de mercadeo de Servicios PCP. Ella maneja todo lo que es publicidad, redes, ¿qué te puedo decir yo? Cosas que ella sabe que yo no sé ni expresar. Pero bueno, aquí estamos para servirle. Mi nombre es Renato Arce y nos vemos pues en el próximo podcast. Stop Ilegal.